Bueno, vamos a otro método de la clase array llamado join. El método join retorna una string con todos los elementos del arreglo separados por el separador que se le pasa como parámetro. Y si no pasamos ningún parámetro, el separador es una coma. ¿Sí? Yo llamo el método join, no modifica el arreglo, va a devolver una string con el contenido concatenado de todos sus elementos y separados por una coma, como vemos acá. Lo probemos en el programa 174. Y ejecutemos en el navegador, arrastremos y tenemos una string con todos los elementos separados por una coma. Volvamos acá, podemos pasar como separador un guión y luego nos retorna una string con el contenido de los componentes separados por un guión. Si yo acá le paso como parámetro un guión, acuérdense que podemos usar comillas simple o doble, perfectamente es lo mismo en JavaScript, deberían aparecer las componentes separadas por un guión. O por cualquier carácter o caracteres que le pasamos. Si pasamos dos caracteres, la concatenación también se harán de esos dos caracteres. Si necesitamos que no haya separador, debemos pasar un string vacío al método, al método join. O sea, acá un string vacío, por lo tanto van a aparecer todos los elementos del arreglo juntos, sin espacios. Si queremos un espacio en blanco, es un carácter en sí mismo, el de espacio en blanco, que aparecen separados por un espacio en blanco. Seguimos ahora. Si el arreglo contiene componentes de tipo arreglos anidados, luego el método join lo aplana, se los lleva todo a un mismo nivel y saca cada elemento de los arreglos internos y los separa por una coma. Acá vemos como ejemplo que todos los elementos aparecen separados por coma. ¿Sí? Lo probamos. Y tenemos ahí los elementos, los 6 elementos. En realidad cada componente, hay 3 elementos del arreglo principal y 2 elementos en cada uno de los arreglos anidados. Pero los lleva todo al mismo nivel. Primero lo aplana y luego lo separa por una coma. Lo que sí hay que tener cuidado con arreglos anidados, si indicamos, por ejemplo, un separador de guión, el método join separa con un guión los elementos del array principal y saca cada elemento de los arreglos internos separados a dicho elemento, separados por una coma. ¿Sí? O sea, los arreglos internos se separan automáticamente siempre por coma. O sea, por más que yo acá le indique un guión, no va a ser guión para todos los elementos, sino solamente va a haber guión entre los elementos del arreglo principal. Lo podemos comprobar, ejecutamos y ahí tenemos Juan, 24 y un guión, sí, porque empieza el segundo componente del arreglo principal. No podemos indicarle qué separador utilizar en los arreglos anidados. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, es una limitación, digamos, ahí del join. Hay que tener en cuenta que los valores null y undefine se convierten en cadenas vacías cuando aplicamos el método join. O sea, el método join, si encuentra el null o undefine, no los va a agregar en el string que se genera. No agrega undefine o null como valores. Podemos controlarlo y vamos a ver que ahí tenemos Juan y Ana totalmente en el string. Y no se agrega null y undefine. Lo que sí hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado si aplicamos el join con un separador. Cuando hay valores nulos o indefinidos, ya que agrega dicho separador a pesar de quedar vacío el dato a concatenar. Si yo acá pongo un guión, fíjate que tener mucho cuidado porque el resultado es el siguiente. Fíjense, Juan, guión, 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 o sea, Juan, después agrega el guión, no agrega nada porque null, después agrega el guión entre el null y un define, y finalmente entre un define y Ana, otro guión. Por eso aparecen 3 guiones. ¿Sí? En estos casos es muy común que si puede haber valores null o un define,
es que utilicemos que los concatene y no tenga en cuenta los valores null y un define. Y ahí sí van a aparecer los valores, ¿sí? Acá con el join aparece la coma, porque por defecto yo tendré que pasarle que ponga cadena vacía. Entonces ahí aparecen pegados. Porque si yo le pongo cualquier carácter que muestre, los va a agregar en los lugares donde hay null y un define. ¿Sí? O sea, en esos casos no hay que pasarle ninguno y ahí vamos a tener con coma. Y si ponemos espacio en blanco, tal vez sea la situación más conveniente. Bueno, todo esto con respecto a tener en cuenta en el método join, que como vimos se lo utiliza para concatenar componentes de los arreglos y eventualmente tenerlos concatenados con algún separador. Cualquier duda en los comentarios, gracias.